Bendiciones, queridos hermanos, desde la Plaza de San Pedro. Estamos aquí con Liliana de Bogotá. Y ella hizo, ¿cuántos ayunos hizo Jesús en ti? Jesús en mí ha hecho 4 ayunos de 40 días y he hecho otros ayunos de días largos, 9, 21 días. También he hecho como 3 más así de 21 días. Bueno, Jesús ayunando en nosotros, ¿qué cambió? Vamos a ver, desde el punto de vista físico, ¿has tenido algunos problemas físicos que han mejorado? ¿O qué sentiste como cambio de salud física? En cada ayuno Jesús fue dando muchos regalos. En el primer ayuno yo sufría mucho de reflujo, gastritis, vomitaba mucho y toda esa patología de muchos años, de más de 10 años, desapareció con el primer ayuno. Quedan pequeños rezagos, pero ya no es el vómito constante ni el malestar constante, que tenía una vida bastante limitada con esa situación. A nivel espiritual, en ese mismo ayuno hubo una sanación espiritual fuerte a través del perdón. Jesús me puso a pedir perdón, me mostró mis pecados capitales y me mostró cómo ofendí yo a muchas personas, inclusive personas que yo pensaba que me habían ofendido a mí. Jesús me puso a hacer todo un proceso de pedir perdón y solamente durante el ayuno pude tener la compañía de la Virgen María para poder hacer esos procesos de perdón con muchas personas que durante más de 30 años tenía como temas pendientes allí. ¿Has podido hablar con ellos personalmente o lo has escrito alguna carta o algo así? Lo hice personalmente a través de FaceTime, es decir, mirándonos cara a cara con cada una de las personas, ya que yo no estaba en mi país y esas personas estaban por fuera también en diferentes sitios del mundo, pero lo hice con cada uno, con mis hijos, con mis padres y con cada una de las personas que Jesús me puso en el corazón a que yo tenía que pedirles perdón. ¿Qué sentías en tu corazón después de haber pedido el perdón a estas personas? Sentí como que me quité toneladas de encima sentí más alegría, empecé a reflexionar de que no siempre tienes que vivir la vida desde la víctima, sino de que tú también haces daño y que cada vez que haces daño tienes que salir a pedir perdón. Claro, todo esto influye también en ser persona feliz, madre feliz. Tú eres madre de 3 hijos, ¿no? Sí, señor, yo soy madre de 3 ¿Y hijos. cómo mejoró la relación con tus hijos en estos ayunos, oración, caridad, al final todo? Sí, en el primer ayuno le pedí perdón a mis hijos, lo recibieron muy bien, sobre todo el que estaba más herido me dijo, me hace mucho bien que hagas esto, que me pidas perdón. En el segundo ayuno, Jesús, la misión llegó a mi familia, ya que usted llegó a Bogotá, llegó a mi casa, mis hijos pudieron ver la misión y pudieron entrar un poco, entender que había que hacer misión para Jesús y que no solamente estábamos como para recibir y pedir, sino también para dar. Es decir, Jesús nos dio ese regalo de que fue directamente la misión a Bogotá, la misión a mi casa y estuvimos todo el tiempo conectados con ustedes y mis hijos estuvieron en todo el proceso de todas las misas de sanación y de todo el tiempo que estuvimos juntos en ese ayuno de 40 días, que también fue una preparación para la pandemia, ya que yo termino el ayuno 28 de febrero y empieza el 16 de marzo la pandemia, entonces yo estaba muy tranquila, muy confiada en que estaba pasando la voluntad del Señor y que había que vivir ese proceso con tranquilidad y día a día. No me desesperé nunca, ni mis hijos tampoco se desesperaron porque ya habían hecho confesiones, ya estaban avanzando en el camino y pudimos vivir todo el tiempo de la pandemia con mucha tranquilidad. Muy bonito. Y la caridad, claro, en Bogotá recuerdo que hay las hermanitas de los pobres, hay unas monjitas también ancianas, que la misión ayuda allí. ¿Qué pudiste hacer en este sentido? Porque esto nos ayuda, nos hace misión. De omisión nos hace misión. Claro, en ese segundo ayuno, cuando usted fue a Bogotá, quedó como el grupo conformado para hacer la caridad y la pandemia fue una disparada, porque a pesar de que pensábamos hacer la caridad presencialmente y alcanzamos a hacer algo, claro, cuando llegó la pandemia tuvimos que organizarnos de otra manera y logramos hacer mucha caridad, es decir, la pandemia no nos paró, todo lo contrario, aumentó mucho la caridad, aumentó mucho los mercados, siempre atender a las hermanitas de la caridad, mandar para los habitantes de la calle, es decir, logramos hacer muchísimas cosas durante la pandemia, además la evangelización, vender libros, vender los rosarios, llevarle a la gente el mensaje. La parte nuestra con Jesús, en el ayuno siempre hay una relación diferente
más íntima y más constante. ¿Qué sentiste tú antes del ayuno, después del ayuno? Esta relación siempre con Dios, siempre la Santa Misa que es ya constante, siempre te das cuenta de unos valores que antes no te dabas, como diciendo yo qué centro acá, por qué tengo que ir a la misa, por qué la adoración, y te das cuenta que somos dependientes de Jesús. ¿Cómo pasó en tu vida? Con el primer ayuno ya yo entendí el valor de la Santa Misa y me volví pues una persona de prácticamente misa diaria. Desde esos primer años al 90% fui a la misa todos los días. Durante la pandemia ya nos conectábamos con una, dos y hasta tres misas diarias, hacíamos adoración online y la lectura de la palabra. Me hacía mucha falta la confesión, empieza uno a extrañar lo que tenía, extrañar al Señor, extrañar la Eucaristía diaria, todo eso pues fueron frutos del ayuno porque ya veníamos acostumbrados a recibir todos los días al Señor, pero también creo que la pandemia fue una prueba para que pudiéramos extrañar y ver que a pesar de que lo tenemos todo a la mano, muchas veces no lo valorábamos de la manera como era y obviamente apenas se abrieron las iglesias con las medidas, cualquier medida empezamos nuevamente a asistir a la misa diaria. ¿Qué mensaje transmites a todos los que están acá para que no han hecho un ayuno y que quieren y no saben cómo empezar? Yo pienso que lo primero es invitar a Jesús a ayunar en nosotros, abrir nuestro corazón para darle la libertad a Él de que venga a ayunar en nosotros. Y el ayuno, como digo yo, es un atajo. Si queremos avanzar en el camino espiritual, yo creo que en el ayuno avanzamos con pasos muy grandes porque el Señor se revela mucho en nosotros, esa comunicación se vuelve más íntima con Él. En este último ayuno que hice este año, sentí mucho mi corazón duro y sentí como el Señor sanaba mucho mi corazón duro. Experimenté tanto física como espiritualmente esa sanación del corazón. También experimenté problemas, había dejado un largo tiempo sin hacer, digamos un tiempo como unos 8 meses sin haber hecho ayuno de 40 días y sentí cómo de alguna manera retrocedí. En este último ayuno el Señor liberó muchas cosas, limpió nuevamente mi organismo físico y espiritualmente, me permitió nuevamente esa comunicación más íntima con Él, avanzar como otro pasito en sentirlo más en mi corazón y sentir más amor hacia el prójimo. Como podemos darnos cuenta, queridos hermanos, sanación física. Dios siempre piensa que físicamente si estamos mal no podemos ni ayudar a nosotros ni ayudar a los demás. Después, relación con Él, sabiendo bien que Él es humilde y Él nos hace humilde. Y después, paciencia. Como Él tardó años con nosotros, también tener paciencia con los demás. La paciencia es, como siempre explico, es paz y la ciencia de la paz. Paciencia. La persona impaciente no es de Dios. Una persona que no tiene paciencia con ella misma, difícil va a tener con los demás. Es un atributo de Dios. ¿Qué tiene Dios con nosotros? Paciencia. Tenemos que tener paciencia que a través del ayuno, la oración y caridad, creciendo poco a poco, nuestra vida se va a cambiar. Le agradecemos a Liliana por este testimonio aquí, delante de la Basílica de San Pedro, delante de las reliquias de tantos santos de la presencia, como de San Pedro, San Pablo y también Juan Pablo II. Hay Juan 23 y hay preciosidades dentro como artística, pero hay grande fe que movieron montañas. Ojalá que cada uno de nosotros pueda recibir a través de esta bendición toda esta fuerza de los santos, San Pedro, San Pablo, Juan Pablo II, Juan 23, todos estos santos que invada vuestra vida, que os haga testimonio, que os haga cada uno de nosotros, que nos haga ministros vivos, misión y no omisión. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y danos esta paz, alegría sobre todas las personas que están en este momento conectados con estas redes. Bendiga a las familias y danos la sabiduría del amor de Dios en nosotros, la sabiduría de amarnos como Dios nos ama y amar a los demás con el amor de Dios. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y con vosotros se quede siempre en la santa divina voluntad. La Virgen María os cubra con su manto. Amén.